con la palabra en el corazón. Un desafío a navegar por las corrientes del conocimiento de la palabra de Dios. No se despeguen, que ahora comienza con la palabra en el corazón. Amados hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Es nuestro saludo habitual, el que expresamos para cada uno de ustedes. Su hermano Richard López, que junto a mi esposa Sandra Torres le traemos cada semana con la palabra en el corazón. Hoy nos ocupa para este día la lección número 12. Tiene por título: Cristo nos hace libres. El texto bíblico a estudiar se encuentra en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, los versos del 16 hasta el 23. El texto para recordar dice: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe. Como todas las lecciones, tenemos varios objetivos, y el primero de ellos es el siguiente: afirmar el gran legado de la libertad en Cristo frente a filosofías mundanas, destacar el valor del cuerpo de Cristo como signo real y visible, donde radica el fundamento de nuestra fe. Vivir una espiritualidad que responda al verdadero conocimiento del Evangelio, accesible a todos, rechazando toda apariencia de piedad. En el principio, hermanos, la iglesia enfrentó grandes retos. Esos retos estaban en contra de la fe. Por lo tanto, los apóstoles del primer siglo tuvieron que afirmar su fe y tenían que, sobre todas las cosas, tomar las enseñanzas que del Evangelio ya ellos habían enseñado y tratar de fortalecer esas enseñanzas, de manera que las personas se sintieran libres en Cristo, y tratar de desarraigar otras ideas que habían entrado a la iglesia temprano en el nacimiento de lo que conocemos como la iglesia primitiva. Tradiciones, costumbres que se alejaban del nuevo orden de la revelación de Dios en Cristo Jesús, y que estaban amenazando con sectarizar la iglesia. O sea, la iglesia, por un lado estaban los judaizantes, por otro lado estaban las creencias grecorromanas, y toda esta mezcla de los países que rodeaban a Israel y de las filosofías que también cada uno de estos pueblos tenía, estaban también afectando a la iglesia, porque muchos de los convertidos al cristianismo traían todavía estas prácticas a la iglesia. Por lo tanto, amenazaban a la iglesia con dividirla en distintas sectas. Así que la iglesia fue obligada, los apóstoles fueron obligados de alguna manera a combatir estos movimientos sectarios dentro de la iglesia y hacer una defensa, hacer una apología del valor de la fe centrada en la persona de Cristo y no en ideas filosóficas o personas que a través del conocimiento también querían traer otro tipo de doctrina a la iglesia. Así que
Todas estas filosofías, estas sapiencias, conforme a tradiciones humanas, fueron combatidas al principio en la iglesia. El énfasis, sobre todas las cosas, era en la justicia de Dios que salva por medio de la gracia, cosa que hemos estado viendo en todas las lecciones anteriores, comparadas con los judaizantes que querían infiltrar dentro de la iglesia las prácticas de la ley como una norma o algo necesario para poder ser salvos. Aquí estamos viendo otro tipo de práctica, otro tipo de pensamiento, otras filosofías que de igual manera querían penetrar a la iglesia, y los apóstoles tienen que enseñar que es por la fe, no por obras, no por ninguna cosa trascendental que la iglesia pudiese explorar o ubicar en torno o además de la fe, sino que era simplemente la fe en Cristo. Así que tenían que configurar un cristianismo basado en la creencia de ese plan perfecto que Dios había diseñado en Cristo Jesús, y solamente la fe a través de Cristo es la que nos lleva al Padre. Pero vamos al texto bíblico. Vamos al texto bíblico que lo encontramos en Colosenses capítulo 2, los versos del 16 al 23. Y vamos a comenzar a leer en el verso 16, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Que nadie os prive de vuestro premio, haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, hinchado de vanidad por su propia mente carnal, pero no unido a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios, sabiendo que la muerte de ustedes con Cristo los separó de los principios elementales del mundo, porque como si aún vivieran en el mundo, se sometieran a ordenanzas como no uses, ni gustes, ni toques. Tales cosas son destinadas a perecer con el uso, pues son según los mandamientos y las doctrinas de los hombres. De hecho, semejantes prácticas tienen reputación de ser sabias en cierta religiosidad, en la humillación y en el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra la sensualidad. Una vez más, el apóstol Pablo tiene que combatir un problema que surge dentro de las iglesias que estaban en el Asia Menor. Una de estas iglesias es la carta que estamos viendo hoy, que es la iglesia de Colosas. Colosas era un pueblo pequeño, y se dice que era el pueblo menos importante a donde Pablo había enviado una carta. Junto a Colosas estaba la Odisea y otras ciudades que Pablo también visita o escribe para lidiar con la iglesia naciente en estos lugares. La iglesia cristiana de Colosas no la había fundado el apóstol Pablo, ni tampoco la había visitado. De hecho, él incluye a los colosenses y los laodicenses, los de la iglesia de la Odisea, entre aquellos que nunca le habían visto personalmente.
Así lo describe en el capítulo 2 y el verso 1. Pero no cabe duda cuando nosotros examinamos la carta y el liderazgo del apóstol, que sí él tuvo que ver con su fundación y que la había dirigido a la distancia, enviando sus ministros, sus ayudantes, aquellos que trabajaron con él mano a mano. No sabemos exactamente quién fue el fundador de la iglesia de Colosas, pero podemos decir, según algunos eruditos, que pudo haber sido Epafras, uno de los colaboradores del apóstol Pablo, al que Pablo describe como consiervo amado y fiel ministro del Señor. Así que muy bien, Epafras pudo haber sido el fundador, o por lo menos era el ministro de esta región donde se encontraba la iglesia de Colosas. El hecho indudable, irrefutable, es que fue en este pueblo de Colosas donde nació o surgió una herejía que, si se le hubiese permitido desarrollarse libremente, podría haber llegado a arruinar la fe cristiana. O sea, no podemos de ninguna manera nosotros pasar por alto cosas insignificantes de lugares pequeños, porque a veces en estos lugares a donde no mucha gente conoce o que no mucha gente visita, es donde surgen ciertas prácticas, ciertas sectas, y de ahí se van diseminando, van creciendo y dañan el evangelio. En Puerto Rico hemos tenido casos aislados donde en lugares remotos de la isla, en el centro de la isla, en barriadas, en barrios, en pueblos no muy prominentes o que no llaman demasiado la atención, en donde han surgido ciertas iglesias o sectas que tienen unas prácticas contrarias a lo que es el evangelio de Jesucristo, y lo hemos visto en los medios noticiosos, como al explotar los escándalos, entonces se conoce de estos movimientos o de estas sectas. Así que lo mismo estaba pasando en la iglesia de Colosas. Era una iglesia pequeña, una ciudad no muy importante dentro de las más grandes que la rodeaban, pero ahí estaban haciendo esta herejía que el apóstol Pablo tiene que ir combatiendo. El libro de Colosas se describe, o más bien se escribe, en el contexto de esta proliferación. Una proliferación de movimientos esotéricos y espiritistas, podríamos decir en ese sentido, para que lo entendamos un poco mejor, que proclamaban la superioridad intelectual y espiritual de un grupo de personas. De hecho, cuando nosotros leemos la primera y segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, que sabemos muy bien que esa carta no fueron dos, fueron más de dos cartas, fueron alrededor de 6 cartas que el apóstol Pablo tuvo que escribir para tratar de lidiar con los problemas que había en la iglesia de Corinto. Uno de esos problemas precisamente estaba en que un grupo de personas de la iglesia entendía que aquellos que tenían ciertos dones espirituales eran los únicos que podían tener parte en la iglesia, y querían adueñarse del liderazgo de la iglesia, aduciendo que ellos tenían esos dones dados por Dios y que los demás estaban en un nivel inferior. O sea, eso era lo que pasaba en Corinto. Aquí, de igual manera, estamos viendo cómo esta secta, este movimiento, se había infiltrado en la iglesia, estaba tratando también de establecer que un grupo de personas, solamente un grupo de personas, tenía esa superioridad, se tenía ese don, tenía ese llamado de Dios a través del intelecto, y ellos aducían o entendían que su espiritualidad era mayor que la de todos los demás. Así que es eso lo que Pablo tiene que ir combatiendo. Estas personas enfatizaban sobre todo la excelencia
del conocimiento, o sea, tener mucho conocimiento, mucho estudio como un medio para acceder a la revelación de las cosas divinas. O sea, ya no era la cuestión de fe, ya no era una cuestión de que Cristo en la cruz había derramado su sangre para que nosotros alcanzáramos la salvación y llegáramos a la reconciliación con Dios. No, ahora era que teníamos que estudiar y tener mucho conocimiento filosófico y de todas las letras que en ese mundo de la iglesia primitiva se daba para tener acceso a Dios. Se estaban tratando de añadirle a la fe en Cristo y a la gracia de Dios toda una serie de argumentos y de normas existenciales solamente en la filosofía, sobre todo en la filosofía griega y todas las corrientes filosóficas que nacieron en el mundo greco-romano como parte de ese acceso de los hermanos a Dios. Entonces ellos se ponían a sí mismos como personas que estaban por encima de los demás, porque tenían aparentemente ese conocimiento, diríamos, esa revelación especial única sobre cada uno de ellos. No sé si eso se está pareciendo en parte a muchas de las cosas que en nuestros días hemos visto. Realmente en el mundo nada es nuevo, se repiten los ciclos históricos y hemos visto cómo en nuestro país y en Estados Unidos se han dado, y también en Latinoamérica, sectas o movimientos religiosos que aducen o simplemente establecen, tratan de decir que ellos tienen la revelación y le llaman, es que yo tengo el logos, yo tengo el karma, y empiezan a utilizar palabras que a veces ni ellos mismos saben bien lo que significa, y se autoproclaman apóstoles, profetas, visionarios, salmistas de otros, para pretender alcanzar un escalón más alto que el resto de las personas. O sea, no estamos hablando de nada nuevo, estamos discutiendo hoy precisamente eso que estaba sucediendo en la iglesia de Colosas. Así que surgen entonces estos cultos con enseñanzas místicas, con énfasis en que había que abstenerse de ciertas cosas, de ciertos alimentos, que había que practicar ciertos rituales para entonces ser mucho más puros, para alcanzar esa perfección que Dios estaba exigiendo de cada persona en el mundo. Y eran ellos los que hablaban de eso, abstenerse de comer ciertas cosas, no tocar ciertas cosas, o inclusive ellos estaban otorgándole valor espiritual a ciertas fiestas, a ciertas celebraciones, a días especiales como el sábado. Ya hemos visto cómo en el mundo judío, como los que creían y enfatizaban que la ley era necesaria cumplirla para acceder también a la salvación, como el sábado, la circuncisión y estos rituales que vienen del judaísmo, se trataban de impulsar dentro de la iglesia cristiana como un medio necesario para alcanzar la salvación. Aquí no solamente esa práctica judía, sino también estas otras prácticas filosóficas que vienen de otras corrientes que no son necesariamente el judaísmo, también estaban siendo infiltradas en la iglesia como medio, establecían ellos, de alcanzar la salvación, poniéndose ellos mismos en sitiales superiores al resto de la congregación. Y establecían días, o sea, una celebración como una celebración santa, sagrada, que había que obligatoriamente cumplir específicamente el día y la hora que ellos decían, porque si no, no cumplías cabalmente con lo que Dios estaba exigiendo para aquellos que estaban dentro de la iglesia. Fíjense ustedes, tenemos que estar bien pendientes, porque muchas personas en nuestros días también practican estas cosas y exigen muchas veces a las congregaciones y a la gente cierto cumplimiento de unas normas para que ese acceso a la salvación sea completo. Nosotros hemos tenido en mi casa amistades y personas
que asisten a ciertas iglesias donde se les dice que fuera de su iglesia no pueden estar. Y cuando tienen algunos problemas y no pueden asistir a la iglesia, se les prohíbe asistir a otra iglesia. Al punto que si la iglesia, esa misma iglesia, tiene una iglesia, un templo en un pueblo y hay otro templo de la misma iglesia en otro pueblo, se les prohíbe asistir al otro pueblo, aún siendo de la misma iglesia. No, tiene que ser aquí. Y fuera de las enseñanzas de nosotros, todo lo que puedas recibir es equivocado y estás mal, lo que implica una adoctrinación con un énfasis en que solamente lo que nosotros decimos es lo correcto y fuera de aquí estás mal. Eso al día de hoy. No estoy hablando de la iglesia primitiva, no estoy hablando de Corinto, no estoy hablando de Colosas, estoy hablando de hoy. O sea, hoy esas prácticas se dan todavía. Miren, el apóstol Pablo, aquí en esta carta a los colosenses, tiene que defender el evangelio de estos pensamientos. Por ejemplo, la herejía estaba atacando la suficiencia total y la supremacía única de Cristo. Al decir que la fe en Cristo no era suficiente, sino que tienes que practicar todas estas cosas además de la fe en Cristo, lo que estaban diciendo es que Cristo no es suficiente. O sea, Cristo no tiene todo el poder. Cristo no es Dios todopoderoso que te puede transformar totalmente tu vida. No, además de la fe en Cristo, tienes que vestirte de esta manera, tienes que dejar de comer esto otro, tienes que asistir a estos cultos, tienes que practicar en el culto estas cosas, porque si no, no eres salvo. Esa es una de las cosas que Pablo tiene que combatir. Pablo también se esfuerza en subrayar que Cristo es parte de la creación. O sea, Cristo es Dios. Por eso cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan y las cartas 1, 2 y 3 de Juan, nos damos cuenta cómo Juan combate también estos pensamientos heréticos cuando abre su Evangelio diciendo: en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y estaba con Dios. O sea, que estableciendo claramente que la palabra creadora que creó el cielo y todas las cosas era Cristo en conjunto con Dios, y allí estaba Dios, y por eso lo establece desde el preámbulo de su evangelio diciendo: Cristo es Dios. Es una de las cosas que Pablo está combatiendo también, hablando de ese papel importante de Cristo en la creación como Dios creador. Otra cosa importante que Pablo tiene que combatir y se esfuerza es en subrayar que Cristo fue humano. O sea, Dios se encarnó. Por eso nosotros vemos cómo Pablo habla del pleroma. O sea, en Cristo se da la totalidad. Está Dios en totalmente humano, totalmente Dios. Y en Filipenses todavía en el capítulo 2 lo enfatiza con mucha más insistencia. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, sustancialmente Dios, su esencia era Dios, no escatimó el ser igual o ser Dios. ¿Para qué? Tomar la forma humana y habitar entre nosotros y morir en muerte de cruz. Ese énfasis que lo vemos en Filipenses, también en Colosenses, para establecer en contra de estos pensamientos que el perfecto amor de Dios hizo que Dios en su esencia, Dios creador, Dios todopoderoso, tomara la forma humana para amarnos de tal manera que nosotros alcanzáramos salvación. Otra cosa importante es que había dentro de la iglesia un movimiento de astrología. Y también, fíjense todas las cosas que habían en la iglesia. O sea, creían en los astros y leían los astros. Es como si en la iglesia hoy al día
el pastor de la iglesia se levantara, bueno hermano, vamos a ver lo que dice Escorpión, porque estamos en noviembre, así que todos los que son del signo de Escorpión, Dios les dice a través del zodiaco esto. Eso estaba pasando en la iglesia de Colosenses. Y había sobre todo una creencia y le daban importancia sobrenatural a los espíritus demoníacos. O sea, ellos le estaban otorgando poder a los demonios que no tenían y que no tienen. Porque en la cruz me dice la Escritura que Cristo derrotó el poder del maligno. Por eso dice Colosenses y Filipenses que Dios puso debajo de los pies de Cristo toda potestad, de lo que está arriba en los cielos y abajo en la tierra. Por lo tanto, nada puede superar la obra y el poder de Cristo. Así que no hay poder demoníaco que pueda contra la iglesia. El mismo Cristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Ellos también querían ganarse a los creyentes con filosofía, con sutilezas, con palabrerías, con mucha salamería, como diríamos nosotros en Puerto Rico, con muchas palabras rebuscadas, elegantes, haciendo que la gente se quede perpleja ante, wow, que mucho sabe. Yo tuve en una ocasión, en una reunión en el área norte, mi esposa y yo estuvimos, estaba Sandra y yo, y había una persona hablando en esa ocasión, y decía una serie de, con el perdón, ¿verdad?, de los oyentes que ven este programa, unos disparates. Y los que estaban detrás de nosotros decían, wow, qué tremendo. Ay, estaban ellos fascinados con los disparates que estaban diciéndose desde allá arriba. Yo miraba a Sandra, Sandra me miraba, manteníamos en silencio, pero matrimonio al fin nos hablábamos con la vista diciendo, Dios mío, como definitivamente Oseas dice que el pueblo muere por falta de conocimiento, y eso es una realidad. Por eso es tan importante estudiar y profundizar en la Escritura. Esta herejía también tenía parte del antinomismo. Cuando nosotros leemos la carta de Judas, una carta pequeñita, Judas está combatiendo precisamente este movimiento, que simplemente no había ley para ellos el cuerpo no era importante, así que la castidad y todo lo que usted pudiera hacer con su cuerpo era inmaterial, no era importante, porque simplemente la gracia de Dios cubría. Por eso Pablo en muchas ocasiones dice, mira, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que cuidar precisamente donde habita Dios. Y era en contra de estos movimientos que entendían que tú podías hacer con tu cuerpo lo que tú quisieras, porque lo importante era el espíritu, que era lo que se conectaba con Dios. Pues eso también estaba aquí dentro de la iglesia. Imagínense todos estos problemas que habían dentro de la iglesia. Y Pablo entonces tiene que enfatizar en la carta, también en esta clase, que el creyente en Cristo es un ser libre, cuya espiritualidad radica en un cambio de carácter. Por eso Romanos 12 dice, haya pues en vosotros ese sentir, pero eso es Filipenses, perdón, en Romanos 12, que su adoración, para ser un verdadero adorador, en Romanos 12, establece que tiene que haber un cambio en su mente, un cambio de pensar. Por lo tanto,
La espiritualidad del creyente radica en ese cambio que se da y opera en la mente, porque allí es donde están los valores, allí es donde tenemos que cambiar nuestros paradigmas y dar testimonio de esa pastoral redentora de Cristo en nuestra vida. Y tiene que observarse. Por otro lado, miren, lo cósmico, las filosofías que tratan de traer metafísica a la iglesia, todo eso es simplemente nada, porque la fe cubre todo lo esencial de nuestra vida. Por eso proclamamos que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, Cristo es nuestra cabeza. Nosotros rendimos nuestra vida a Cristo. Él es la cabeza. La plenitud de Dios revelada en Cristo. Y que nosotros hemos visto y que hemos sentido. Así que no hay nada esotérico en Cristo, no hay nada espiritista en la iglesia cristiana. La piedad de cristiana no puede autenticarse por conductas frívolas, exteriores, prohibiendo cosas, prohibiciones infantiles, como vivimos en los años 70, si recuerdan, que se exigían tantas cosas, que no puedes recortarte, no puedes usar prendas, no te puedes maquillar, no puedes usar pantalones, no te puedes recortar. Sabemos que la Biblia habla de vestir con prudencia, porque tampoco vamos a ir en traje de baño a la iglesia, o vamos a ir a un pasadía con una ropa que exhiba todo el cuerpo. O sea, también tenemos que ser prudentes y tenemos que tener esa claridad de que algo diferente tiene que haber en nosotros. No podemos imitar lo que el mundo hace. Por lo tanto, el ser cristiano no se va a autenticar por prácticas externas. Usted no llega al cielo por dejar de hacer cosas. Usted llega al cielo porque Cristo habita en su corazón. Y cuando Cristo habita en su corazón, transforma su vida. Y esa transformación se nota y se ve. Así que cambiamos de pensamiento, cambian nuestros corazones, se hacen sensibles, el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Y entonces acentuamos en nosotros esa responsabilidad cristiana hacia los demás seres humanos. Así que el Evangelio nos hace libres, pero nos hace libres no para vivir un ascetismo sectario o enajenante que nos obliga a vivir encerrados en unas prácticas que realmente no son las que Dios espera de nosotros. Por el contrario, nos saca de la sombra, nos ubica en el centro de la vida de los seres humanos para presentar a Cristo como algo real, como algo posible, no como un fantasma, no como una sesión espiritista donde engañan a la gente con sonidos y humo y cosas, haciéndole ver que fantasmas llegan a la vida y hablan con ellos. Son mentiras, totalmente mentiras. Y hay cristianos que se lo creen, pero no. El Señor Jesús no depende, Dios no requiere ni depende de esas cosas, ni de observar días especiales, ni días de fiesta. Nosotros nos reunimos el domingo. El domingo es el día que resucitó el Señor. Y es el día que nosotros utilizamos para adorar a Dios. Pero no es el único día. Nos podemos reunir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado igual. Lo importante es que nosotros sacamos un tiempo para estar, adorar y bendecir al Señor.
como comunidad de fe, porque nuestra vida es una vida que siempre va a estar en adoración a Dios. Así que no se trata del día, se trata de nosotros disponernos a hacer lo que Dios espera de nosotros. Así que el culto a Dios no es a las estrellas, no es a los astros, no es dejar de comer, no es dejar de tomar ciertas cosas. Adoramos a Dios cuando somos agradecidos y reconocemos el inmenso amor de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo vino al mundo y nos trajo libertad. Se insertó en el corazón de los seres humanos. Y eso no polemiza con la razón, todo lo contrario. Llenamos nuestro pensamiento de Dios. Dios nos ilumina a través de su palabra. Y entonces nosotros le rendimos legítima adoración. Cristo nos hace libres porque quita nuestro corazón de piedra y coloca un corazón de carne, sensible, para que podamos cumplir con la ley del amor, que es la que hemos estado estudiando y que tanto énfasis se dio la semana pasada en la clase. Ahí estriba la verdad del Evangelio, en ser cumplidores del mandamiento principal: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Que así sea en cada una de nuestras vidas. Vayamos al resumen de esta lección. El apóstol Pablo es consciente con el llamado que hace a vivir la libertad que nos exonera del cumplimiento de leyes que descubren el pecado, más nada pueden hacer para superarlo. Es la libertad con que Cristo nos hizo libres de ese yugo esclavizador. Nuestras acciones deben responder a una relación de fe con el Señor y no a meras exigencias externas, cuya apariencia de bondad es reprobada en la misma Escritura por voz del Señor. La conducta cristiana tiene como norte una respuesta de fe que es por la gracia de Dios, y solo por tener ese origen recibe la aprobación del Señor. Si nuestros actos no se ubican dentro del marco de la fe, se catalogan como pecado. En el primer siglo de la era cristiana, proliferaban grupos que enseñaban doctrinas humanas que enfatizaban mandatos u observancias superficiales relacionadas con las comidas o los días especiales. El apóstol Pablo denuncia ese ego sapiencial de extracción humana para afirmar la libertad cuyo origen radica en lo que Cristo hizo en la cruz para hacer lo que entraña la voluntad de Dios como nuestro testimonio conductual. Dios se manifestó como hombre cuerpo en la persona de Cristo. En virtud de ese cuerpo se concretizó la redención de la humanidad. Por su valor existencial, ese cuerpo erradicó toda sombra de carácter cognitivo y filosófico que carecía de gracia restauradora. El sacrificio corporal esencial para la salvación lo hizo Cristo en el Monte Calvario. Finalmente, el culto al Altísimo, aunque no es mero sentimiento, emerge para que el corazón contrito y humillado alcance validez ante el Señor. Que el Señor les bendiga en este día, y quiera Dios que esta enseñanza, junto a la que ustedes en sus casas puedan hacer de manera individual, nos ayude a alcanzar la estatura del don de Cristo, que también Pablo dice que debemos buscar todos y cada uno de nosotros. Esperamos en el Señor que todas estas enseñanzas nos lleven hacia esa relación con Dios que Dios espera que cada uno de nosotros busquemos, como hemos dicho. Sin más, les esperamos la próxima semana,
si así el Señor lo permite. Vamos a orar y juntos despidamos esta clase y así sigamos firmes en el Señor. Oremos. Señor y Dios nuestro, enséñanos el camino que nos lleve a vivir conforme a la libertad que es en Cristo Jesús. Erradica de nosotros cualquier apariencia de piedad, de tal manera que actuemos conforme a la fe que nos llega de ti. Envía sobre nosotros tu Espíritu Santo y así limpie nuestros pensamientos para rendirte la adoración que brote de nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Hemos presentado Con la Palabra en el Corazón. No olviden sintonizarnos la próxima semana y que Dios les bendiga.